siglo y a lo largo de los siglos finalmente colonizado por Bélgica. Cuando los portugueses que llegaron a África a fines del siglo XV vieron estas figuras en Kisi y también trajeron misioneros para cristianizar a la gente del Congo, pidieron que estas figuras fueran quemadas. El término Nkisi se refiere a un espíritu y más específicamente a la medicina. Al decir medicina no hablo de aspirina, sino de hierbas y suplementos que un curador usa para ayudar en niveles físicos, espirituales, mentales y emocionales. El Inganga es un especialista en rituales en los Congo del siglo XIX que usaba figuras de Kisi para ayudar a sus clientes. Entonces, él y la ganga le pedirían a un escultor que tallara esto y luego el inganga lo usaría durante un tiempo considerable. Y con ese tiempo, esta cifra acumularía todo lo que vemos en ella. Y todo este material está cubriendo su abdomen, donde es probable, aunque no podemos verlo, que sea un caso para sostener esa medicina espiritual. Ese centro espiritual, el mollo, el vientre, es donde colocas la medicina o los materiales, y puede ser piedra, puede ser hierbas, puede ser pasta y arcilla. Pero en Ganga mezclaría esta fórmula juntas, colocándolo en la cavidad del vientre y luego cubriéndolo para que esté completamente sellado. Así que el inganga usaría esta figura de varias maneras diferentes. Podría usarlo para curar a un cliente que vino a él, pero también puede usarlo para registrar acuerdos y contratos, y también puede activarlo para perseguir a los malos. Como testigo, en caso de que realmente esté allí para honrar los contratos y acuerdos y juramentos que se toman, y el ganga puede tomar una tira de tela y literalmente atar el acuerdo. Así que cada uno de esos nudos que estamos viendo es probable que eso. Y para que en caso de que cumpla tu orden, es decir, perseguir a alguien que rompió un juramento o te hizo mal, puede usar perros, dientes o elementos de pájaros. Y vemos un objeto afilado que parece que pertenecía a un animal, un pájaro o un perro que podría causar daño. Para activar esto en Casey, porque en realidad es solo un pedazo de madera hasta que se activó con un espíritu, el ganga golpearía clavos en su piel, llamando la atención a Casey para que venga y cumpla su orden. Así que hay tantos clavos y parece que esto se ha utilizado durante muchos años. Parece diferente constantemente cómo funciona el inganga, y mientras lo vemos aquí incrustado y desmoronado y lleno de muchos materiales, lo que probablemente le falta es la medicina que estaba en su abdomen originalmente, porque decía que la bolsa de medicina es tan central y tan potente. No venderías esta pieza ni dejarías que caiga en manos de nadie excepto del inganga con ese regalo. Es muy probable que originalmente tuviera piernas, pudiera pararse, tuviera una base. Esos no están aquí. Es imposible saber exactamente cómo se veían, pero la figura realmente está incrustada en todos sus lados. Pero hay otro ejemplo aquí en el encuentro donde vemos más claramente la abertura en el abdomen. Y notamos que ese abdomen está hueco, así que lo que estuviera dentro de él ha sido sacado, haciéndolo impotente. También vemos amuletos. Uno de ellos está con cuentas, otro se ve casi como una nuez que tiene alguna tallada en el exterior. Vainas de semillas, piezas de figuras talladas con animales y figuras talladas en realidad tienen algo dentro de sus vientres. Y parece que tenemos dos cocodrilos entrelazados. También tenemos una campana en el lado que es similar a las uñas, ya que se puede torcer para llevar el espíritu Nkisi a esta figura, y si el Nkisi hubiera estado almacenado en la casa del Inganga en su santuario. Soy un cliente, traigo dinero o algo para intercambiar a los Inganga que harán este trabajo por mí. O marque un contrato o un acuerdo de algún tipo o corrija algún tipo de error para mí. Entonces, el inganga también debe recordar que cada uno de estos uños y nudos se convierte en un maravilloso documento histórico-social de un grupo de personas que buscan ayuda a sus especialistas en rituales. En la diáspora, el término mayombe se convirtió en un nombre para referirse a la versión afroamericana de estas prácticas que vienen originarias del Congo. Las creencias tradicionales siguen existiendo bajo nombres o formas sincréticas
al cristianismo y al Yoruba. Fíjate, en el Congo todavía, y esto es latente, hay mucha práctica de las creencias originarias de la adoración a los Inkisi, ¿no? Y está muy, muy sincretizado al catolicismo y al protestantismo, perdón. Y eso es la realidad de hoy en día allá. Lo mismo pasó en la diáspora. En la diáspora llegó a cada lugar y se mezcló con otras religiones. De hecho, por ejemplo, les decía ahorita que en Nigeria, perdón, en el Congo no existe la ganga como la conocemos, pero sí existe la ganga, pero voy al punto. ¿Qué cosa es una ganga? Un ganga, tal como conocemos la palabra en la diáspora, es el caldero, el lugar donde adoramos al Enkisi o al Empungo, ¿verdad? Bueno, en el Congo, la ganga es el sacerdote, lo que nosotros le llamamos tata. Fíjate que hay un término que nosotros tenemos, tata en ganga, que normalmente lo asociamos al tata cuando ya tiene una prenda, una ganga. Sin embargo, fíjate, en el Congo, ganga es el nombre que adquiere el sacerdote, que son curanderos espirituales y se llaman y se autodenominan gangas. Ese es el nombre. Y tienen también el uso de los menkisi, que los menkisi, como le decía, el inkisi del Congo es lo que nosotros conocemos como ganga, pero son totalmente diferentes en nombre y estructura. Tienen similitudes, pero son totalmente diferentes en nombre y estructura. Porque para nosotros la ganga, que es lo que en el Congo es el enkisi, es un caldero que contiene determinadas cosas dentro y en algunos casos tienen alguna estatua de madera y alguna referencia de estas. Sin embargo, en el Congo este caldero no existe. En el Congo la adoración del Inquisi se hace directo a amuletos y figuras espirituales. O sea, son calderos y existen, no son calderos, son estatuas de madera con esencia y existe el Inquisi en Kondi, y el Inquisi en Kondi no es lo más que esta misma estatua con sus cargas ancestrales adentro, con sus cargas naturales y llena de clavos. Todo llena de clavos. Aquí poco a poco yo les voy a poner fotos y les voy a poner cosas para que ustedes vean la diferencia y cómo se ven hoy en día y ancestralmente cómo son y cómo han sido toda la vida los Inkisi que nosotros hoy tenemos como gangas. Fíjate la diferencia. Ganga es sacerdote en el Congo. Enkisi es la prenda en el Congo. Y nosotros le llamamos ganga a la prenda. Y la prenda para nosotros tiene un Enkisi dentro. O sea, una conexión con un Enkisi. Fíjate. Pero el Enkisi ni siquiera tiene la misma forma originaria. Ni siquiera el mismo nombre. En resumen, en el Congo no existe el Mayombe. No existe ese nombre como religión, pero sí existen las tradiciones espirituales bantúes, de las cuales, surgió el palo mayombe que hoy conocemos en la diáspora. Estas tradiciones se conocen como Bokongo, Kimpasi o culto a los Minkisi. Ahora, como les decía, el mayombe tiene mucha influencia de las religiones yoruba. Mucha. Y eso, la gran fatalidad se da mucho en América, ¿no? Pero no viene solamente de América, viene desde allá. Una vez escuché decir que los Yoruba habían invadido el Congo, que no sé qué, que habían influenciado, habían impuesto sus creencias. Esto no lo he podido comprobar por ningún lugar. No hay una evidencia histórica que diga o que muestre que los Yoruba hayan invadido directamente las tierras de los pueblos del Congo. Pero sin embargo, los yorubas originarios de Nigeria y Benín y los pueblos del Congo que abarcaban las regiones de la República Democrática del Congo, República del Congo, Angola, sí tuvieron muchas trayectorias históricas juntos y distintas a la vez.
En tema de guerra e invasiones no, pero sí en temas comerciales. Todos estos pueblos eran grupos que compartieron influencias a través del comercio, la trata de esclavos, la diáspora africana. Todos fueron extraídos de sus tierras y los comerciaron. Y en América, todas estas religiones se mezclaron y sus culturas se empezaron a mezclar, se entremezclaron entre sí y dieron nacimiento a la santería, dieron nacimiento al candomblé y dieron nacimiento al palo mayombe. La mezcla de todas estas tradiciones, fíjense, ninguna está totalmente pura. Es una mezcla y esto viene desde incluso desde que empieza la trata en África, se empiezan a mezclar en la zona de Luanda, en la zona donde ponían a todos los esclavos juntos para comerciarlos para América. En toda esta zona los pueblos se empiezan a mezclar y empiezan a intercambiar cultura, intercambiar temas de su religión y ya vienen creando una modificación desde África. Durante el siglo XV hasta el siglo XIX, los Yoruba, a través del reino Oyo y otras entidades políticas importantes de esos tiempos, participaron en comercios como potencias europeas y africanas, lo que los conectó indirectamente con la región del Congo. Las rutas comerciales y la trata de esclavos africanos llevaron a poblaciones completas yoruba, señores, y congoleña a mezclarse y coincidieron los puertos de Luanda en la zona Angola, y desde aquí eran exportados a América, donde todos estos cultos fueron poco a poco entrelazándose y mezclándose entre ellos. La mezcla de las culturas religiosas yoruba y congoleña ocurrieron principalmente en la diáspora africana, especialmente en el Caribe y en Brasil. Las dos tradiciones compartían creencias de comunicaciones espirituales, el culto a los ancestros, lo que esto facilitó que hubiera una fusión en nuevas religiones sincréticas, que es lo que tenemos aquí hoy en día. En Brasil, por ejemplo, el candomblé tiene influencia tanto yorubas como bantúes, grupos al que pertenecen los congoleños con divinidades yorubas llamadas oricha. Y ahí están totalmente mezclados. En Brasil es muy diferente a lo que tenemos en el mayombe, que el mayombe, a pesar de estar un poco mezclada, todavía se practica como algo separado. Sin embargo, en Brasil, en el candomblé Angola, está totalmente mezclado. Es el mismo y Ogún ha adquirido cosas de los cultos de los Inquisi. Changó ha adquirido cosas de los cultos de los Inquisi y se han entremezclado en ello. En Cuba, la santería mantuvo un poco separadas las prácticas, pero sí se fusionaron las deidades, principalmente en los Inquisi. Fíjate, las deidades yoruba en Cuba no sufrieron esta mezcla, sufrieron un sincretismo, pero las deidades de los Inquisi, las deidades conga, sí sufrieron esta transformación al punto que perdieron su esencia total, perdieron sus nombres, perdieron todo. Hay muy poca similitud en lo que adoramos hoy como Siete Rayos con el originario del Congo, que viene siendo Ensasi. En el Congo no existe Siete Rayos. En el Congo no existe Sarabanda. En el Congo no existe Lucero, ni Lucero Mundo. En el Congo no existe Calunga, sí existe Calunga, pero no como lo adoramos nosotros, no es madre de agua. Calunga tiene mucho más que ver con Odua Yolokun que con la misma madre de agua. En el candomblé incluso se adora Calunga, pero Calunga tiene más que ver con Coayende o con San Lázaro o con Babaluayé que con madre de agua en sí. Fíjense, Calunga es hasta masculino. La adoración de Calunga es masculina en muchos de la zona, pero se ve andrógeno en muchos lugares. Se ve como que es una esencia, una bola de energía, no tiene forma y no tiene sexo, no tiene sexualidad.
esta bola de energía se asocia mucho a Dua, si lo llevamos a la santería, y no tiene, es andrógeno, no es ni hombre ni mujer. Cuando tiene reacciones agresivas, violentas y este tipo de cosas, se ve como las energías masculinas de esta bola atacando, y cuando tiene reacciones de creatividad, de creación, de pureza, de fertilidad, entonces se ve como la parte femenina de esta energía reaccionando. O sea, nada que ver el Kalunga que se adora en el Congo con el Kalunga que adoramos en Palo Mayombe. Ahora, a Cuba llega Mayombe, puramente Mayombe. Y de aquí se derivan las tres principales ramas que tenemos en Cuba, que fueron las principales. Todas las demás han sido agregadas de estas ramas. Las principales fueron Palo Mayombe, fueron Quimbisa y fueron Brillumba. Ahora, ¿de dónde surge el nombre Quimbisa, que recibe una de nuestras ramas? El nombre Quimbisa, dentro de la tradición del Palo Mayombe, del Palomonte, en la diáspora afrocaribeña, proviene de la influencia lingüística y espiritual de los pueblos bantúes, en especial los Congo y los Bombundu, que eran, sabemos que dentro del Mayombe se habla el Congo, pero hay diferentes dialectos. Y aquí es donde viene la pérdida del origen del lenguaje, y se mezcla una zona del Congo con la otra, y se viene el tema de Quimbisa. La palabra Quimbisa probablemente tiene raíces de idioma kikongo y otras lenguas bantúes, donde Quimbisa o Quimbisi puede estar relacionado con términos que significan protección, secreto y conocimientos de culto. Entonces, ahí viene y se crea una regla un poco mezclada con otras zonas del Congo y mucha influencia yoruba dentro del Palo Mayombe, donde nace entonces el tema de la quimbisa, que sabemos que la quimbisa es una de las reglas que tenemos más mezcladas con los santos católicos y el espiritismo dentro de nuestra religión del afrocubano, ¿verdad? Tiene un enfoque un poco más esotérico, más filosófico, y es un poco más sincrético. Mientras que el Palo Mayombe se mantiene un poco puro, pero aún así adora a Lucero, que quién es Lucero Mundo, tiene no sé cuántos caminos, tiene no sé cuántas determinadas situaciones, muchas veces se ve como un niño, se monta en un cobo, se pone detrás de la puerta, en fin, es el Eguá llevado a un Inquisi, donde adquiere el nombre de Lucero Mundo. Lucero Mundo, ojo, no existe en el Congo, existe en Cuba con las influencias del Eguá. Se agarró este Inquisi y se mezcló con este Oicha, y le dieron de esta manera vida al Empungo o al Inquisi Lucero Mundo. Y así pasó con todos los demás. Muy pocos tienen esta influencia real, natural, que viene del Congo, ¿no? Que en este caso sí tenemos, por ejemplo, Siete Rayos, sí es en Sasi. Viene prácticamente de Ensasi, viene puro. Pero desde el primer momento que una regla, por pura que me diga que sea, que no tiene nada que ver con la santería, adora a Sarabanda, adora a Lucero, adora a Chola, adora a Coba Allende, todos estos empungos nacen de la mezcla con los Yoruba, no vienen de Nigeria. Pocos vienen de Nigeria. Kalunga viene de Nigeria, pero ya, como les dije anterior, totalmente diferente. Ensasi viene de Nigeria, es bastante similar. Endoki viene de Nigeria, pero no nada que ver. Le llamamos Endoki el diablo y nada que ver con el diablo. Endoki es de la fertilidad y demás. Le llamamos Lucancasi al diablo, nada que ver con el diablo. Lucancasi es hembra y tiene que ver con la fertilidad, con la creación, con el nacimiento, tiene más que ver con Yemayá que el mismo Kalunga, fíjate. Y estas son cosas que te va demostrando que realmente la esencia de los empungos o enquisis que adoramos dentro del Palo Mayombe tienen más que ver con la creencia yoruba que con la misma creencia conga, aunque mantiene esencia. Aquí les quiero mostrar unas fotos
de lo que es la ganga que tenemos nosotros, la prenda, cómo es realmente esto en el Congo, que ya les digo, la ganga que nosotros le llamamos en el Congo se llama Nkisi. Y aquí quiero entonces mostrarle unas fotos de varios Nkisi para que vayan entendiendo por dónde va el camino. Nkisi que les muestro, aquí estamos viendo en Kondiwa Congo. En Kondiwa Congo, si se dan cuenta, como mencionaba anteriormente, están llenos de clavos. Aquí en esta foto podemos ver exactamente la cadena, las cadenas que usamos para la prenda, para las gangas, e incluso caracoles caurí. Y podemos fijarnos también que tiene a la misma vez este espejo que viene representando como el sello donde va la carga principal de este Nkisi, y esto viene siendo la similitud con el bititi menso. Estos que se ven aquí son variedades de Nkisi, diferentes tipos de Nkisi. Hay, como todos los orichas y todas estas cosas, hay variedades de diferentes, con diferentes fines, con diferentes potestades. Ahora, ningún tipo de estos Nkisi es consagratorio. Solamente el Nkisi Nkonsi o el Nkisi Nkondi es el que tiene la potestad de hacer juramentos o consagración a las personas, que estos son los Nkisi que tienen clavos. Ahora, esto nos demuestra que de una forma u otra Mayombe ha perduró hasta hoy, gracias a los religiosos Yoruba. Porque hay una dualidad total donde la mayoría de los religiosos Yoruba están juramentados, están rayados en palo, y han ido llevando y han ido manteniendo el palo y llevando desde la religión Yoruba hasta el palo, llevando estos Nkisi o estas deidades que no tenemos originarios de Nigeria. Tienen la esencia, pero no son originarios del Congo. Son originarios de Cuba. Nacen en Cuba con la influencia del Congo y la influencia del sincretismo yoruba. Eso es un hecho, señores. Búsquenlo en el Congo, estudiense el Congo, no van a encontrar ninguno. Van a encontrar similitudes, pero no van a encontrar ninguno, ni siquiera los mismos nombres, ni siquiera los mismos rituales. Hay mucha diferencia de la adoración del Congo con la adoración del Mayombe. Ahora, hay mucha cercanía de la adoración del Mayombe a la adoración Yoruba. Muchísima. Desde las limpiezas con hierba, desde el pintar a veces muchas cosas en blanco y rojo, desde muchas de las ramas más sincretizadas, rezar las hierbas, poner una estera y todas estas cosas que no son de Mayombe, que son yorubas y se trasladaron al Mayombe para salvar todo lo que se había perdido el Mayombe. El Mayombe se quedó vacío, totalmente transformado. Y hoy un cruce muy grande donde, gracias a los religiosos de la santería, Mayombe se ha mantenido porque se ha acogido como parte de la misma regla y se practica ya como parte de la misma regla, aunque quieran verlo separado. Si usted adora a Lucero, usted está adorando una influencia total yoruba. Y así con casi todas estas deidades que tenemos nosotros, todos tienen la misma influencia yoruba. Ahora, tenemos, por ejemplo, antes que me sigan atacando, a Lucero, que es la luz, los caminos, mensajero, asociado con la apertura de los caminos, las comunicaciones entre el mundo espiritual y el terrenal, muy similar al igual en la santería, sincretizado con el niño de Atocha o San Antonio de Padua, el Eguá, la misma influencia que sufrieron del cristianismo y la misma influencia de la misma deidad. Ahora, este lucero no existe en el Congo. Sarabanda, que representa la guerra, representa el hierro, las herramientas de justicia, muy similar a Ogún en la religión yoruba, y también se sincretizó con San Pedro. Todos sabemos el tema del sincretismo, cómo nos ha llevado. 7 rayos,
que está relacionado con el fuego, con la pasión, con la justicia, con la guerra espiritual. Está un poco más cercano a Ensasi en el Congo, ¿no? Incluso creo que hay muchas casas que todavía le llaman Ensasi como un sobrenombre. Y ahí está un poco más cercano. Madre de agua no existe en el Congo. Y es la que controla las aguas dulces, las aguas saladas, la maternidad, el amor. Pero estas cosas no las topamos en las tierras conga en muchas otras deidades diferentes a Kalunga. Aunque Kalunga tiene estas esencias, y aunque aquí a veces le llamemos Kalunga, Kalunga es adorado hasta como masculino. O sea, no tiene nada que ver Madre de Agua con Kalunga si vamos a la esencia real, aunque fue el sincretismo que se le dio. Cholanwenge, que es nuestra querido Chun, tampoco tiene un sincretismo directo, aunque hay deidades similares, pero el nombre ni siquiera se parece. Tenemos a Sentey Endoki, tenemos a Cobayende y tenemos la consagración del Tata Nkisi. Tata Nkisi es como Tata de papá, y el Nkisi es como el papá del Nkisi, el papá de la deidad que adoramos, y el Tata Nganga, ¿no? Ahora, en el Congo, como ya le dije anteriormente, no existe el término Tata, ni Tata Nkisi. Existe para el sacerdote, el nombre es Nganga. El Nganga es el sacerdote, para Mayombe es el Tata Nkisi, para el Congo o para la adoración de Minkisi es el Nganga, que es este sacerdote que controla todas estas religiones. Incluso en el Congo, el nombre de Tata Nkisi es más dado a una deidad similar a Orula, que acá le decimos Padre Tiempo, que le decimos no sé cuántos nombres más. Sin embargo, la determinación de Tata Nkisi, que es como le llaman ellos, Tata Nkisi, viene siendo más similar a Orunmila que a como tal el nombre del sacerdote. Pero como viene de la misma historia, aquí se transformó el Tata Nkisi, es el sacerdote que viene agarrando del que está consagrado en Ifá. El que está consagrado en Ifá es el que adora el culto de Orunmila. Y bueno, Orunmila es visto en el Congo como Tata Nkisi, y de ahí nace el llamarle Tata Nkisi al sacerdote de Mayombe. Fíjate cuántas cosas tenemos entremezcladas. Esto lo pueden verificar, esto yo no lo estoy inventando. Búsquenlo, estudienlo antes de aferrarse a lo que ya conocemos, porque sé que es difícil, pero búsquenlo para que entiendan. Ahora, entrando un poco en los temas de los empungos o inquisis naturales que hay en el reino del Congo y otras regiones bantú, antes de llegar a la diáspora, los nombres que adquieren como ente sigue siendo empungos o inquisi, eso sí lo mantenemos. Incluso inquisi impungo es una mezcla que se entrelazan, aunque en muchas casas del Mayombe dividimos inquisi de empungo. En el Congo no, en el Congo muchas veces se mezclan, muchas veces son términos que usan en diferentes lugares, pero se refiere a la misma fuerza espiritual que representa los aspectos de la naturaleza, la moralidad, los poderes divinos. Y a diferencia de las formas sincréticas de América, los originales no estaban asociados a santos católicos ni con nombres hispanizados como Madre de Agua, como Padre Tiempo, como Cabo Ronda, como Lucero Mundo y este tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, voy a mostrarle muchos de los inquisis que pude encontrar en el Congo. Y esto, por ejemplo, si mantenemos la misma esencia de Sambempungo. Sambempungo, lógicamente, conocemos que es el Dios supremo, el creador, el gran espíritu que está por encima de todo. Tenemos a Kalunga, que lo tenemos acá como madre de agua, pero Kalunga es el espíritu del océano y la barrera entre el mundo de los vivos y los muertos. También representa el ciclo de vida y muerte. O sea, no tiene nada que ver el Kalunga del Congo con la Kalunga que adoramos nosotros en el Mayombe. Tenemos a Mpungo Matondo, que es el espíritu de la gratitud y la bendición. Tenemos a Nkitakongo, que es el espíritu protector del pueblo Congo y de todo su linaje. Tenemos a Lukankasi, relacionado con la fertilidad,
con la maternidad y el agua, más similar, si analizamos, Lucancasi es más similar a madre de agua que al diablo. Y hoy lo tenemos como si fuera el diablo. Tenemos a Mbumbanloa, que es el espíritu de la serpiente y el arcoíris, asociado con la renovación, la lluvia, la riqueza. Tenemos a Ensasi, que ese todavía nos mantiene para acá relacionado con los truenos, con los relámpagos, similar al dios de los rayos de otras culturas africanas como Changó, el 7 rayos que tenemos nosotros, tiene mucho que ver con Ensasi. Pero hasta ahora todos los nombres que te he mezclado, que te he mostrado, te das cuenta que solo tenemos a Sambianpungo, que se mantiene igual, Ensasi se mantiene igual, tenemos a Kalunga, pero Kalunga es totalmente diferente a la Kalunga que adoramos nosotros acá. Y tenemos al Minkisi, que es la mezcla plural de todos los espíritus sagrados, no sé qué, como le diríamos en el Yoruba, no sé, los Irumolé o los Oricha. Viene por ahí la situación. Estos son los nombres que más pude encontrar de los que más se adoran o se adoraron y todavía se adoran en la zona del Congo. Y entonces ahora quiero ponerle unas imágenes para que entiendan la similitud que podemos tener. ¿En qué se asemeja realmente un Inkisi de una ganga? El Inkisi Congo de la ganga Mayombe. No tienen nada que ver en estructura, pero tienen mucho que ver en la esencia, ¿no? La esencia principal no la perdió, pero la estructura se deformó completamente. Y también hay un porqué, no es a lo loco. No es que tampoco perdimos la esencia ni nada por el estilo, no es que el que tenemos no funcione, todo lo contrario, fue una esencia que se buscó, que se tuvo que modificar de esa manera para poder llevarla a sobrevivir. Los Empungo, los Enkisi, tienen una estructura totalmente de madera. Los Enkisi Nkondi son esta figura de madera, alboranes, digámosle, un muñeco hecho de madera, tallado de madera, lleno de muchos clavos y muchos elementos rituales. Siempre en la barriga tienen un hoyo donde va toda la carga. Ahí le ponen una carga mística y esta carga mística es tapada delante, en algunos casos, con un caracol, el caurí, el clásico caurí que conocemos, pero más grande, o en muchos de los casos, según el Inkisi, se tapa con un espejo, lo cual nos hace referencia al Bititi inmenso. Y es de ahí donde nace el Bititi inmenso, como algo aparte, individual, cuando solamente el Bititi inmenso pudiera ser un Inkisi. Quitándole el nombre ganga, porque ya sabemos que en el Congo la ganga no existe. Ganga en el Congo es sacerdote. Nosotros le llamamos ganga al Inkisi del Congo, pero no es lo mismo. Solamente es que de hecho en el Congo no existen los calderos. No existe ni caldero de barro, ni caldero de hierro, ni caldero de ningún tipo. Existen figuras llenas de clavos, con sus cargas místicas, con no sé qué. Existen, los preparan en botellas, en envases, los preparan en pequeñas bolsitas de tela, como hacemos los resguardos y este tipo de cosas. Y los Inkisi o la ganga de Mayombe en el Congo hay grandes, pero hay totalmente portables de bolsillo. Y ahí llevan un Inkisi en un bolsillo o en un costado. Y aquí les quiero mostrar fotos para que vean más o menos cómo, a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Esta foto que les estoy mostrando es una representación artística de Sambiapungo, basada en los estilos tradicionales de arte congo y las esculturas reflejadas en el poder divino y la conexión de la creación. Este es Sambiapungo. Ahora, este que les estoy mostrando ahora es Kalunga. Si se fijan, es masculino. Kalunga, el espíritu del bosque, el espíritu del océano, la barrera entre el mundo de los vivos y los muertos, como ya les mencioné, y refleja el agua y el ciclo de vida. Y representa también los mares, quizás por eso la asociación con madre de agua, pero si se dan cuenta es hasta masculino. Ahora, aquí les muestro a Empungu Matondo, el espíritu de la gratitud, de las bendiciones, de las tradiciones congas, y refleja la naturaleza generosa
y la conexión de la armonía espiritual. Ahora, el Nkisi más conocido y más famoso en todas las zonas conga es el Nkisi Nkondi, que es el cazador de la justicia. El cazador de la justicia es el sanador, es el curandero, es este que prepara todas las cosas de las magias para curar. Los bilongo, que la palabra de bilongo exactamente son las esencias curativas, aunque hoy le decimos bilongo a las brujerías o las cosas negativas. Bilongo es exactamente la esencia curativa de la creación de la magia conga. El Nkisi Nkondi es el más conocido en toda la zona del Congo, es el más famoso y es representado por figuras de madera con clavo ilustrado, como les muestro aquí en la foto, y se usa para hacer juramentos. Fíjate, en los demás no se jura, es solo en Nkisi Nkondi en el que se jura, los demás no se juran. Y este es que resuelve disputas, el que castiga a quienes rompen los acuerdos. En la cultura del Congo, como le decía, la ganga es el sacerdote. Y el sacerdote clava un clavo o una cuchilla en la figura cada vez que hace un pacto espiritual. Ojo, sabemos que cuando hace un rayamiento, los paleros saben lo que estoy hablando, con lo que se raya, muchas veces se divide y se guarda dentro de la ganga, ¿verdad? Ahí viene esta historia. El Nkisi Nkondi es exactamente en el que se le clava un clavo o una cuchilla cada vez que se hace un pacto con Nkisi Nkondi. Es el único Nkisi delante del cual se hace juramentos o iniciaciones. Tenemos Nkisi Mabambu, que tiene que ver también con la curación y la protección, relacionado con la medicina, con la curación espiritual. Protege de todas las enfermedades negativas. Es el Osain, es con el que se elaboran las hierbas sagradas, los elementos naturales. Tenemos a Nkisi Musaka, que es el dueño de la prosperidad y la abundancia, un poco más, más cercano a Chola, y atrae riqueza, atrae éxitos, buena fortuna, se asocia a los ríos, se asocia al comercio. Tenemos a Nkisi Mpungu, que es como el mayor de todas las espiritualidades de Egun, de espíritus, ¿no? Representa las fuerzas poderosas de la naturaleza, representa el trueno, el fuego, el agua. Un ejemplo es Nkisi Nsashi, que está muy vinculado al trueno y es muy similar a Shango en la tradición yoruba, que en este caso también le llaman Mpungu, Nkisi Mpungu. Y tenemos a Nkisi Lemba, que es el dueño, el que controla la paz, la armonía, el que favorece la unión de la comunidad, la estabilidad del hogar. Se usan rituales de reconciliación y en temas de matrimonios, estas cosas un poco más cercano a lo que vendría siendo Obba o algo así en la religión, en la creencia de Yoruba. Todos estos Nkisi han influenciado mucho las prácticas de la diáspora. Todos de una manera se han mezclado, pero han perdido su esencia o su nombre o se han tergiversado en el tiempo, especialmente en Brasil, en el Caribe, donde se sincretizaron con otras deidades africanas. Ahora, para llevarlos un poco más a la claridad de las mezclas de los originarios con los que tenemos, fíjate, en Brasil todavía se mantienen muchos nombres de los viejos, de los originarios, pero están muy mezclados, muy mezclados a los orichas. Totalmente mezclados, diría que viven prácticamente juntos, en el mismo receptáculo, las mismas maneras. En Brasil, por ejemplo, en el Candomblé Angola, en el Umbanda, tenemos a Nkosi, que Nkosi viene siendo Ochosi. Tenemos a Nsasi, que viene siendo Changó. Tenemos a Kabungo, que viene siendo Baluaye. Y tenemos a Katende, que es muy asociado a Sain. En la Umbanda, algunos Nkisi se fusionaron con entidades
diferentes de las espiritualidades y los caboclos que vivían de las zonas indígenas de la zona de Brasil. Y en Cuba, los únicos que podemos encontrar con un enlace original, totalmente original, viene siendo Anquisinsasi, que viene siendo 7 rayos, y Anquisilemba, que es madre de agua, o como le llamamos Calunga, porque el Calunga originario del Congo no tiene nada que ver con nuestra madre de agua. Absolutamente nada que ver. Es Anquisilemba quien más tiene que ver con madre de agua. Y es lo más similar. Y tenemos a Zambia, a Anquisimpungu, que se transforma con Lucero. O sea, es el que tenemos como Lucero. Anquisimpungu es el más cercano a Lucero. Todos los demás fueron totalmente agarrados de los Yoruba y llevados a Anquisis. Por eso tenemos todas estas cantidades de prendas que todas son similares a los santos Yoruba. Pero de los originarios nos quedaron estos nada más. Todos los demás fueron adquiridos y tomados. Todas sus características fueron tomadas totalmente de los santos orichas Yoruba. En Haití tenemos a Anquisiensasi, que en el vudú le llaman Ogou, perdón, y tenemos en Kisimusaka, que ellos le llaman Simbi, que es el Lao, como le dicen allá no le dicen en Kisi, le dicen Lao o Loa a los Enkisi o a los Empungo, y estos fueron los que se mezclaron. Ahora, en República Dominicana existen 21 divisiones de Enkisi que se sincretizaron totalmente. Ahora, que se puedan, de estos he podido encontrar bien poco, y uno de estos, por ejemplo, fue Enkisi Kabungo, que le llaman Papá Candelo, y Enkisi Musaka, que se llama Anaísa, en el vudú de Dominicana. Esto es todo lo que he podido encontrar de similitudes entre ellos, porque aquí, ya les digo, en Mayombe, la esencia principal se transformó totalmente, mantuvo una esencia del Congo y se influenció totalmente de los Yoruba. Esto es para que los mayomberos no me digan más que Mayombe es totalmente separado, totalmente diferente, un culto totalmente diferente a la Yoruba. Es incierto. Si adoras a Chola, no eres un culto separado. Si adoras a Lucero, no eres un culto separado. Si adoras a Sarabanda, no eres un culto separado. Si adoras a Cabo Ronda, no eres un culto separado. Si adoras en fin, a todos, no eres un culto separado. Si tú me dices que el único que tú tienes en ti, el único que tú tienes en Kisilemba y en Sasi, y no crees en más nadie, solamente juras encima de Nkisinkondi, entonces yo te digo, estás bien apegado al original y no tienes nada que ver con el Yoruba. Pero si no es así, y sabemos que no es así, usted, su influencia, el 80% de su influencia religiosa viene de los Yoruba, de la santería, de Ocha y de Ifá. Volviendo, quería tocar un poco el tema de Calunga, porque sé que lo conocemos como madre de agua, y en las tradiciones espirituales del antiguo reino del Congo, Calunga no se consideraba estrictamente masculino o femenino, como les decía anteriormente. Más bien era visto como una fuerza cósmica, espiritual, que representaba la frontera entre el mundo del vivo y de los vivos y los muertos, así como la inmensidad del océano. O sea, tiene mucho que ver ahí con Odúa y tiene mucho que ver con Olókungo. Sin embargo, en algunas interpretaciones, Calunga suele asociarse con aspectos masculinos, especialmente cuando se le vincula con la muerte o el poder de la transformación. En otras variantes, cuando se enfatiza con su relación con el agua y la fertilidad, puede tener atributos más femeninos. Esta fluidez de género es como muchas tradiciones africanas existe, y es lo que le llamamos andrógeno, donde los espíritus no están restringidos a una sola identidad de género, donde es una mezcla, ¿no? Donde no tiene una determinación de un género específico.
Ahora, para traerle un poquitico más de luz sobre la adoración de los Inkisi en el Congo, mira, aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen que ven ahí representa a Inkisi Ensasi, digámosle 7 rayos, que es la espiritualidad del trueno, de la justicia, de las tradiciones conga angoleñas. La figura tiene clavos incrustados, como ven, tiene un espejo en el pecho, lo que le decía del bititi inmenso, y tiene un martillo o bastón que simboliza su poder sobre las tormentas. Tiene un martillo, ojo, martillo o bastón, no un hacha. Tiene un poquito más que ver con Thor. No tiene un hacha, como lo tiene Siete Rayos. Siete Rayos lleva un hacha. Ninguno usa collares. Ninguno usa ID. Ninguno pone collar. Nada que ver. En esta imagen que les voy a poner, aquí tienen una imagen representativa de un altar de Inkisi en el territorio de Candomblé, en Brasil. Si pueden ver los elementos rituales como piedra, figuras de madera, velas y ofrendas. No ves una ganga, no ves un caldero, no ves algo lleno de palo, no ves nada de eso. Ves una figura de madera y piedras. Lo demás que ves en esta imagen son ofrendas. ¿Qué te está queriendo decir? La prenda, la ganga, tal como lo tenemos en Mayombe, es totalmente cubana, totalmente mezclada de Ifá y Oricha. Lucero, como les decía, no existe en el antiguo reino Congo. El concepto lucero mundo, como espíritu de los caminos, mensajeros y guardianes de las encrucijadas, es una adaptación que surge en la diáspora africana, especialmente en el contexto de Palo Monte, en Cuba y otras prácticas afrocaribeñas, que viene tomado de el Guá. En el Congo precolonial, la figura que más se asemeja a lucero sería un espíritu o fuerza asociada con los caminos y la comunicación del mundo espiritual, pero no existe con ese nombre ni con esas características como se practica en América. Lucero Mundo y su sincretismo con los santos católicos, Santo Niño de Atocha o San Antonio, fueron influenciados, derivadas del contacto con el cristianismo y la reconfiguración de las creencias congoleñas en la diáspora. De ahí viene con mucha mezcla santoral. En el Congo actual, la veneración de los empungos tradicionales se mantiene en las comunidades, pero figuras como Lucero no son propias de esa zona. Esto es de nosotros. Lo mismo pasa con Sarabanda. Lo mismo pasa con todos los demás. No existen los mismos empungos aquí que allá. Ahora, ¿de dónde surge el uso del caldero? ¿Quién llegó primero al mundo, no? La gallina o el huevo. ¿De dónde surge el uso del caldero? Que no existe en más ningún lugar. No existe en el Congo, no existe en Brasil, no existe en Dominicana, no existe en el vudú en Haití, no existe en ninguno de los otros lugares donde llegó la religión conga, solamente en Cuba. Fue un recurso que se buscó para que perduraran la adoración a los Inkisi. El caldero en el Congo no existen. Esto es propio de las Américas. En el Congo tradicional no existe la ganga en caldero, como en el Palo Mayombe de América. El uso del caldero, prenda o ganga en palo es una innovación creada en la diáspora, influenciada por las condiciones de esclavitud, el sincretismo, elementos europeos, amerindios y yorubas. ¿Qué cosa es la ganga en el Congo? En el Congo y otras culturas bantúes, el término ganga se refiere al sacerdote, como le decía al principio, sacerdote, curandero o chamán. No es un objeto. El nganga es el líder espiritual que trabaja con los Inkisi, espíritus y fuerzas naturales, que
usa los enquises para curar, proteger y guiar a una comunidad. En lugar de un caldero, un enganga tradicional usa figuras de madera, piedras sagradas, bolsitas de medicina que se llaman bilongo, fetiches y altares dedicados a los espíritus. Eso es lo que ellos adoran, no tienen caldero. Los enquisis suelen estar representados por estatuas de madera, como clavos, llenos de clavos, como los enquisi incondi. Tienen cuernos, también se ponen en botella, en sustancia, con sustancias sagradas, o amuletos envueltos en telas o pieles de animales. Ahí se ponen los enquisi, lo que nosotros conocemos como ganga. La diferencia entre la ganga del Congo y la ganga del Palo Mayombe, por ejemplo, es en la definición. En el Congo, ganga es un sacerdote chamán, mientras que en el Mayombe, la ganga es el caldero con espíritus dentro. Otra diferencia que tenemos, o similitud, es el contenedor de poder. En el Congo, el contenedor de poder son estatuas, bolsas, piedras y altares, mientras que en el Mayombe se usan calderos de hierro con objetos dentro o calderos de barro con objetos dentro. En relación con los espíritus, en el Congo se cree en la comunicación directa con los minkisi, mientras que en Mayombe no existe una comunicación directa con los minkisi y lo que hacen es que atrapan espíritus en prendas. Y estos espíritus se asocian o se le dan una línea a un determinado enquisi. Ojo con esto, motivo por el cual es un pacto terrenal que no puede estar por encima nunca de un pacto o consagración o alineación de Ori con un ser celestial. Fíjense qué gran diferencia hay aquí entre la comunicación directa a un enquisi, que en el Mayombe no lo tenemos, y si tenemos entonces en el Mayombe espíritus que atrapamos en Fumbe y le damos un camino de enquisi. Hacemos un pacto con este enquisi, pero no es celestial, como les decía al principio, es terrenal. Otro de los temas, por ejemplo, en el Congo, ¿qué se usa para estas confecciones? Se usa madera, se usan conchas, se usan hierbas, se usan clavos y se usan pieles, mientras que en Mayombe se usan huesos, se usan tierras, se usan materiales y se usan restos humanos. Restos humanos. En Congo no hay enfumbe, no se usa enfumbe porque se cree en la conexión directa con los enquisi. Sin embargo, acá, como no hay una conexión directa con los enquisi, se adoptó el uso de enfumbe, pero esto no existe en el Congo. Y el uso principal, por ejemplo, de un enquisi en el Congo es la curación, la protección y la justicia, mientras que en América, en el Mayombe, el uso principal es la protección, el ataque y la resolución de problemas. Oye, cuánta diferencia. Oye, cuánto despegue hay de una esencia a su esencia natural. ¿Por qué en América la ganga o el enquisi se convirtió en un caldero? Lógicamente porque cuando los esclavos bantúes llegaron a América, perdieron el acceso a los elementos naturales y a los enquisis tradicionales. En su lugar, usaron calderos de hierro porque eran resistentes y podían contener los elementos necesarios para el contacto con los espíritus, para agarrar o encarcelar un espíritu. Mezclaron la idea del enquisi con los conceptos traídos de los yoruba y de los amerindios sobre el poder de objetos y su control, donde nace la ganga que conocemos, que no tiene nada que ver con el enquisi original. Y transformaron el significado del término ganga al sacerdote al caldero sagrado. ¿Por qué? Porque en ese momento el enganga, el guía o el que iba a estar en contacto con el enquisi, iba a ser el espíritu de este enfumbe que se pone dentro del caldero. Fíjate, en el Congo el enganga es el sacerdote que controla el enquisi. En el Mayombe el enganga es el enfumbe que está dentro del caldero y se comunica directo con el enquisi y
la persona es el Tata Nkisi o Tata Nganga que domina a este sacerdote espiritual para, a través de este sacerdote espiritual, modificar, usar o acercarse a un Nkisi. Oye, el enlace, cómo se va perdiendo. Hoy en día, como les decía, no existe Nganga. Eso nunca ha existido en Nigeria, solamente en su forma americana, cubana específicamente, es donde vemos el tema de el caldero. Pero hay prácticas muy similares en lugares, curanderos, sacerdotes, que sí no usan un caldero específicamente, pero usan vasijas, usan botellas, usan contenedores y le ponen los conceptos sagrados y las cargas y esas cosas adentro. Pero aún así, este caldero no existe en el Congo. En el Congo no se practica igual que en Mayombe. Y si te das cuenta de todo lo que te he explicado y lo estudias, te vas a dar cuenta que Mayombe tiene mucho más que ver con Ocha Ifa que con las religiones bantúes originarias, aunque mantienen algo de su esencia. La esencia principal que mantiene y que maneja a Mayombe proviene de Ocha, Ifá y el cristianismo. Entonces, saca tus conclusiones, piensa, analiza, estudia, no te quedes con lo que te estoy contando, búscalo y te vas a dar cuenta porque Mayombe no es un culto separado de Ocha Ifá, aunque se practica paralelo, pero no es separado y está totalmente entrelazado con Ocha e Ifá. Aquí les traigo esta información, estudiensela, analícenla, sé que son muchas cosas para procesar en un solo comunicado. Estudienlo, búsquenlo, no se queden con mis palabras o con lo que conocemos, porque cuando yo llegué a estas informaciones también me costó un poco, me chocó, porque no es lo que siempre hemos escuchado. No es que tienes que cambiar tu manera de tu culto está muy bien, simplemente no lo separes de Ocha Ifá porque no es separado, es totalmente influenciado de Ocha Ifá. Por ende, sí, Ifá sí tiene influencia sobre Mayombe y Boruboya y Bosheche. Sasibiriko ae, Sasibiriku ae, Sasimalongo tayetun yetun, buen sambe, Sasibiriku ae, Sasibiriku ae. Sasibiriku ae, Sasimalongo tayetun yetun, buen sambe, Sasibiriku ae. Ojalá, ojalá que caigan rayos, ojalá, ojalá que venga 7 rayos. Ojalá,